Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo soy Génesis R. Cruz y estoy muy emocionada de acompañarles una vez más. En esta ocasión llegamos a la emisión número 839. Hoy les traemos las noticias más importantes directamente desde los territorios, en voz de las comunidades organizadas que luchan por el buen vivir, la dignidad y la justicia en nuestra región. Quiero expresarle mi profundo agradecimiento a usted que nos escucha, porque nos apoya compartiendo también esta producción y haciendo que llegue a cada vez más personas. Y también le comparto un fuerte abrazo a nuestra red de personas corresponsales y de emisoras aliadas que se extienden desde México hasta Panamá. Definitivamente sin ustedes este proyecto no sería posible. Bueno, vámonos entonces de una vez al corazón de nuestros territorios con los titulares de esta semana. En Panamá, clase trabajadora está en alerta ante nuevas políticas de ajuste socioeconómico. En Costa Rica, graves deficiencias del Estado en atención a personas solicitantes de refugio nicaragüenses. En Nicaragua, organizaciones nicaragüenses denuncian represión sistemática ante las Naciones Unidas. En Guatemala, 30 de agosto, Día Internacional de la Desaparición Forzada. También en Guatemala, el Estado reconocerá la labor de búsqueda de la niñez desaparecida durante el conflicto armado interno. En México, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana se reúne para fortalecer la defensa de la ecología integral. En El Salvador, la crisis hídrica se agrava por la contaminación y el cambio climático. En México, clausuran un basurero en San Pedro Cholula tras 6 meses de resistencia comunitaria. Y en Latinoamérica, la Unión Europea rechaza la reelección de Nicolás Maduro, mientras la Fiscalía venezolana cita a Edmundo González por tercera vez. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Panamá. La realidad laboral en Panamá atraviesa momentos de incertidumbre, con un 68% de la fuerza de trabajo concentrada en el sector terciario y el resto distribuido entre los sectores primario y secundario. La crisis de corrupción y la mala distribución de la riqueza han agravado la situación laboral del país, afectando la calidad y cantidad de empleos que existen. Con la llegada al poder de José Raúl Mulino, tras las elecciones de mayo, los movimientos sociales temen que las nuevas políticas van a favorecer principalmente al sector empresarial, dejando a la clase trabajadora en una situación aún más vulnerable. Vamos con la información directamente hasta Panamá con Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. La realidad laboral de Panamá se muestra en cifras. El 68% de los trabajadores está en el sector terciario, servicios comerciales, educativos, administrativos, financieros, entre otros. El 16% trabaja en el sector primario, agricultura, ganadería, pesca. Otro 16% está en el sector secundario, construcción, minería, industrias. Sin embargo, la crisis de corrupción que ha generado mala distribución de la riqueza y por ende de oportunidades ha generado un impacto en la calidad y cantidad de empleos en Panamá, cuya situación sigue siendo desafiante en términos de empleo y salarios. Para el movimiento social, luego de las elecciones de mayo del presente año y asunción del nuevo mandatario José Raúl Mulino, dejó un desafiante reto en materia de democracia, ya que para muchos sectores populares, el sector más favorecido será el empresarial. En la actualidad, Panamá tiene diversos retos. Las mejoras a la seguridad social a través de la Caja del Seguro Social, el cierre definitivo de la minería metálica, el combate a la corrupción, la crisis del agua, entre otros. Escuchemos una radiografía sobre el sector productivo y trabajadores organizados a cargo de Eduardo Gil de la organización Convergencia Sindical.
Sí, bueno, la preocupación del movimiento sindical y social desde la campaña electoral ha sido una expectativa constante de preocupación, porque realmente en el discurso del entonces candidato presidencial y actual presidente José Raúl Mulino ha sido un discurso bastante autoritario, un discurso directo contra los movimientos sociales y que se distancia un poco del régimen o de la lógica democrática de la participación y del disenso social, que es fundamental en todo proceso democrático. El discurso del candidato en ese momento fue un discurso en el que señalaba con mucha claridad que el presidente manda y si se equivoca vuelve y manda, en clara referencia a las protestas sociales que se dieron en el periodo anterior y que obviamente se originaron por desacertadas decisiones del presidente, algunas de las cuales tuvo que revertir porque eran decisiones contrarias a los intereses nacionales y a la voluntad del pueblo que lo elige. Por lo tanto, estas declaraciones del presidente dejaron con mucha preocupación al movimiento sindical y social. Por otra parte, el presidente también se ha declarado, incluso después de su elección, como un presidente empresarial que defiende los intereses empresariales y que defiende obviamente la libre empresa y las políticas e ideologías que están relacionadas con este sector particular de la sociedad. En ese sentido hay una serie de medidas que sabemos que van a favorecer al sector empresarial, pero que sobre todo nos preocupa por el hecho de que el sector empresarial ha estado impulsando una serie de medidas contra los derechos sociales, laborales y humanos, y que obviamente tras las declaraciones del presidente intentarán aprovechar esta coyuntura para impulsar esas iniciativas que no son nuevas, que realmente provienen de todo el proceso anterior de la aplicación del neoliberalismo en nuestro país. La vida laboral en Panamá ha estado compuesta por cada 100 trabajadores activos, 60 son hombres y 40 son mujeres. Sin embargo, el papel de las mujeres en el sector laboral ha tenido un histórico reto, además del compromiso familiar en un sistema patriarcal. Han tenido el arduo compromiso por la transformación, y esto es a través de la educación y toma de conciencia para la acción. El reto de la mujer panameña en el sector productivo es significativo y abarca varios aspectos. La lucha contra la desigualdad de género en el mercado laboral, la lucha por el empoderamiento económico, leyes para proteger sus derechos, acceso a mejores oportunidades de trabajo y salario. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Primera mujer costarricense en competir en los Juegos Olímpicos. Jan Robota. Jan nació en Limón, pero era de ascendencia jamaiquina. Participó en los Juegos Intercolegiales de Atletismo a nivel nacional y en la secundaria se fue a estudiar a San José al Colegio Anastasio Alfaro. En 1968, Jan se convirtió en la primera mujer costarricense en competir en unos Juegos Olímpicos. Participó en salto largo 200 metros lisos, 400 metros lisos y pentatlón. Ella realizó 2 maestrías en educación física en la Universidad de Columbia. Inició con la promoción de la gimnasia rítmica en Costa Rica y el 19 de noviembre de 2022 el Comité Olímpico Nacional rendió homenaje a esta pionera del deporte femenino costarricense. Esta fue una producción realizada por Voces Nuestras y Allan Redondo. En Costa Rica. Un informe reciente de la Contraloría General de la República puso en evidencia las serias deficiencias en la forma en que el Estado costarricense atiende a las personas solicitantes de refugio. La investigación destacó que los retrasos en la resolución de los casos incumplen los plazos establecidos por la ley, lo que aumenta la vulnerabilidad, discriminación y los riesgos que enfrenta esta población. Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, Fernanda Gutiérrez afirma que esta situación refleja la falta de una respuesta adecuada por parte del Estado ante una crisis humanitaria, lo que perpetúa la desigualdad y vulnera los derechos humanos de las personas solicitantes de refugio en Costa Rica. En mayo pasado, la Contraloría General de la República de Costa Rica publicó un informe de una investigación que realizó durante los últimos meses respecto al desempeño de la unidad de refugio
y en realidad lo que ocurre con este informe no es que más que validar lo que nosotras en terreno y en conversación con la población hemos podido documentar. El actuar en realidad de la unidad de refugio no es más que una prueba tangible de una política de Estado de Costa Rica que emite decretos de manera discrecional, en que el año 2022 plantea reformas al reglamento de personas refugiadas de forma regresiva y además dicta decretos para o que afectan de forma directa a las personas migrantes para la solicitud de categorías migratorias. A diciembre del año 2023 existía un retraso de resolución de 200.000 solicitudes de refugio en el país a partir de la implementación de la solicitud de citas para las personas que requerían solicitar refugio en el país. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos plantea el derecho a buscar y recibir asilo de manera universal para todas las personas, y la Contraloría General de la República ha acreditado que en realidad la unidad de refugio limita el acceso para que las personas puedan solicitar protección internacional en el país. Plantea primero que todo esta cita, pero además tiene un procedimiento centralizado en el país, en que si bien existen 2 oficinas fuera de la zona metropolitana de San José, el procedimiento en sí mismo se desarrolla en San José, en la unidad de la URUCA. Las personas, para poder tener acceso a su entrevista de elegibilidad, tienen que asistir presencialmente a la URUCA y no son notificadas de manera correcta para asistir. Entonces, cuando no asisten, se les da por desistido su solicitud, a pesar de haber esperado probablemente al menos un par de años para poder asistir a esta cita. Para Fernanda Martínez, de la Red de Mujeres Pinoleras, la inacción del Estado afecta principalmente a las mujeres nicaragüenses que huyen de la represión y la violencia del régimen Ortega Murillo. Ante esta situación, la organización y la colectivización del cuidado entre las mujeres ha sido fundamental para reconstruir sus vidas en comunidad y emprender nuevos caminos de resiliencia. Bueno, como saben, soy parte de la Red de Mujeres Pinoleras. Esta organización, para contextualizar un poco, nace en el 2020. Nace en un contexto además caótico porque estábamos viviendo todo el inicio de la pandemia del COVID-19, que fue otro escenario que también evidenció toda la vulnerabilidad en la que las mujeres estábamos viviendo, el estrés, ¿verdad? Además de salir de tu país, de perder tu familia, de perder a la gente que amas, de perder no solamente tu casa, sino también muchas familias, perder sus seres queridos. Entonces nos planteamos hacer esta organización. Ya llevamos 4 años de funcionamiento. Estamos trabajando líneas como, por ejemplo, economía feminista, que es nuestro mayor eje. Un poco de esta resiliencia que hemos como construido ha sido gracias a juntarnos, a colectivizar, a escucharnos, a socializar nuestros dolores, a socializar nuestras realidades, nuestras problemáticas. Parte de nuestra estrategia ha sido trabajar el tema de la autosostenibilidad. Entonces hemos creado un programa que se llama Feria Pinolera, que es donde, si alguno de ustedes de verdad ya nos han visitado, es una feria que realizamos, una actividad que realizamos a nivel mensual desde hace 4 años, donde no solamente es un espacio para socializar, donde las mujeres se empoderan económicamente y se reintegran a esta economía de una cultura totalmente distinta, sino también ha sido un espacio de denuncia. Ha sido un espacio donde podemos decir constantemente: nos han querido callar, nos han querido robar hasta la identidad, pero no han logrado robarnos esa dignidad que nos conforma ser una mujer defensora de derechos humanos, una mujer activista, una mujer comunicadora, una mujer que cuenta la historia de las otras, pero que también está construyendo la suya propia y está en colectivo para lograr hacer esta construcción. Las organizaciones de la sociedad civil continúan liderando los esfuerzos para garantizar que los derechos humanos de las personas solicitantes de refugio sean respetados, exigiendo al Estado costarricense una respuesta más efectiva y oportuna ante esta crisis.
Desde Voces Nuestras, una nota de Génesis R. Cruz. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Varias organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua expusieron en un foro previo al Examen Periódico Universal EPU 2024 de las Naciones Unidas las graves violaciones que el régimen de Nicaragua sigue cometiendo contra personas defensoras de derechos humanos, opositoras y cualquier otra persona que piense distinto. En la precesión del cuarto examen periódico universal, las organizaciones Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el grupo de excarcelados políticos expusieron el patrón represivo que está utilizando la dictadura de Daniel Ortega. Uno de los delegados de la sociedad civil nicaragüense expuso ante los representantes del EPU y otros actores de derechos humanos cómo el régimen de Ortega está exterminando a las organizaciones de la sociedad civil y persiguiendo a las iglesias católicas y evangélicas. En Nicaragua se han aprobado al menos 17 leyes represoras, las cuales han permitido el cierre total del espacio cívico en el país. Se han cancelado al menos 5.400 organizaciones, las cuales en su mayoría han sido confiscadas, lo cual además ha generado un desplazamiento forzado de personas que eran parte de estas organizaciones. La cancelación y la confiscación ha sido posible solo, ya que los recursos internos, judiciales o administrativos son absolutamente ineficaces. Además, este colectivo expuso las principales violaciones a la libertad religiosa, derecho que no fue tomado en la sesión anterior, en el tercer ciclo de examen periódico universal. Sin embargo, de 2019 a la fecha, hemos documentado al menos 4 etapas de la represión hacia la Iglesia católica y evangélica, incrementándose estas violaciones hasta crímenes de lesa humanidad que deben ser tomados por los estados en las recomendaciones de este cuarto examen periódico universal. Expusimos el destierro de 53 sacerdotes y personas religiosas hacia el Vaticano o Estados Unidos. Al menos el desplazamiento forzado, exilio o impedimento de ingreso de más de 200 personas religiosas. 65 personas han sido procesadas religiosas y al menos 10 de estas lo fueron en ausencia. Los sacerdotes y demás personas religiosas han sido detenidos por profesar su fe. Además, algunos de ellos han sufrido desaparición forzada de personas y han sufrido torturas también en las cárceles de Nicaragua. 13 laicos continúan actualmente detenidos por participar en actividades religiosas y un periodista fue condenado a 8 años por dar cobertura a una procesión en abril de 2023. Como colectivo, nosotros pedimos a los estados que recomienden la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la Iglesia católica, contra los laicos, contra la Iglesia evangélica, por el hecho de profesar su fe. Crímenes de lesa humanidad caracterizados por la detención arbitraria, la tortura, el traslado forzado y la desaparición forzada de personas, así como el crimen de persecución. Además, pedimos se recomiende que se le devuelva la personalidad jurídica a las organizaciones religiosas y a todas las organizaciones de la sociedad civil arbitrariamente canceladas. Las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento y la judicialización siguen siendo los patrones represivos del régimen de Ortega, en contra de toda la población nicaragüense que se encuentra básicamente como rehén en su propio país. La representante del régimen de Ortega ha negado estos señalamientos en otras oportunidades y acusa a estas organizaciones de promover la inestabilidad en el país, apoyadas por posiciones injerencistas. Según el grupo de excarcelados políticos de Nicaragua, entre abril del 2018 y abril del 2024 se han registrado al menos 4.650 incidentes de detenciones arbitrarias y más de 2.090 personas han permanecido detenidas simplemente por pensar diferente. En Guatemala. El 30 de agosto de cada año quedó instaurado por la Organización de Naciones Unidas como el Día Internacional de las Personas Desaparecidas. En Guatemala, durante el conflicto armado interno, se estima que al menos 45.000 personas fueron desaparecidas. Miles de familiares aún desconocen el paradero de los restos mortales de algún padre, madre, hermano o hermana.
Durante el foro Voces contra el Olvido, realizado en Guatemala el pasado 22 de agosto, el antropólogo Ricardo Falla mencionó que la violencia estructural y el contexto histórico de invasión europea fue lo que permitió que el ejército guatemalteco actuara con saña en ese periodo, asesinando y desapareciendo a la población civil con el pretexto del concepto enemigo interno. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. En el documental Luis y Laura, en su viaje por la memoria, Laura Pineda evoca el tormento de la desaparición de su hijo y concluye: ¿pero qué culpa tiene el mar sino los tiranos que nos gobiernan? Mi hijo andaba repartiendo sus medicinas por los valles del país cuando le cayeron los Rangers a él y su compañero y se lo llevaron. Ellos se resistieron y se agarraron entre todos, pero como los otros eran más, los vencieron. Más adelante habían agarrado otros 9 y más por allá otros tantos, todos los Rangers. Pero lo que sí supe, porque yo investigué, fue que mis hijos aparecieron en las bases militares. Ahí aparecieron tirados, chorreando sangre de nariz y de oídos y de todo, y tirados en un corredor. Entonces después la persona que los vio, que siguió las huellas que estaban haciendo, vio cuando los metieron a las bolsas de nylon y los subieron en un camión para ir a recoger a los otros, y juntos, como unos 12 o 25, no sé cuántos, los fueron a tirar al mar. Luego todas las madres que supieron eso, nos unimos en una gran organización para buscarlos y pedir que aparecieran. Y aquellos que nosotros decíamos 28 resultaron ser 5,000 desaparecidos. Así es que ese ha sido nuestro calvario. El calvario de Guatemala ha venido y no cesa, porque a la actualidad estamos en la misma. Antes este era mi paseo predilecto. Venía con mis hijos a estarme aquí, precisamente a Iztapa. Pero desde que me desaparecieron a mis hijos, no volví a ver al mar. No lo quería ver. Sentía aversión contra el mar. Pero ¿qué culpa tiene el mar sino los tiranos que nos gobiernan? Judith Marlene Gularte Paredes fue secuestrada el 5 de junio de 1981. Al momento de su desaparición tenía 32 años. Era maestra de educación primaria y estaba estudiando arquitectura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su hijo, José Roberto Paz Gularte, ha dedicado mucho de su tiempo a la búsqueda y a la denuncia de personas desaparecidas. Ha realizado diferentes investigaciones en diversas instituciones sobre memoria histórica. Hoy nos comparte su testimonio sensible a 43 años de ausencia de su mami. No haber crecido con mi mamá, pues quiera que no, me tocó de una forma muy fuerte con respecto a mi crecimiento personal y a cómo fui entendiendo el mundo en realidad. Quiera que no es lo mismo, aunque yo crecí con mis abuelos, no es lo mismo tener al lado a la madre. Un desfase generacional muy fuerte, aunque mis abuelos se portaron como mis padres, era obvio que había un desfase generacional. Aparte también, ya no eran las energías
que hubiera tenido una persona como mi madre, ¿verdad? Además, igual ellos siempre tenían el papel de abuelos. No era el rol de mi madre siempre era un vacío para mí en ese sentido, ¿verdad? Me costó mucho entender cosas que tal vez para otras personas eran muy simples. De niño yo añoraba saber qué era tener una madre que me acompañara, que estuviera pendiente de mí, que tratara de estar entendiendo las realidades que yo estaba viviendo como un niño, ¿verdad? Ese vacío siempre va a existir. Es muy difícil que un niño comprenda esos vacíos, como cuando se da la desaparición de la madre cuando uno ya es mayor. Creo que es vital para el desarrollo de cada persona que el acompañamiento de la niñez sea por medio de una madre que va enseñando y acompañando y queriendo a un niño que aprende sobre la realidad. Desde la invasión, la memoria histórica de Mesoamérica y nuestro continente está agraviada de desapariciones y asesinatos. Abrazamos a nuestro querido amigo y hermano José Paz Gularte por la ejemplar conciencia persistente y tenaz con la que camina en la búsqueda de Judith Marlene y todas las personas desaparecidas en Guatemala. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redacción@vocesnuestras.org. Y seguimos en Guatemala, donde a pesar de la falta de apoyo estatal, la Liga Guatemalteca de Higiene Mental ha logrado resolver 540 casos de niñez desaparecida durante el conflicto armado interno que se desarrolló entre 1960 y 1996. Gracias a los esfuerzos del programa Todos por el Reencuentro y de las familias de las víctimas, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León reconocerá las acciones llevadas a cabo durante 25 años de incansable labor de búsqueda y justicia. Este reconocimiento representa un avance significativo en la reparación de una de las heridas más profundas del país. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, Juan Pablo Montenegro nos informa. Pese a no contar con el apoyo del Estado de Guatemala, la Liga Guatemalteca de Higiene Mental ha resuelto 540 casos de búsqueda de niñez desaparecida durante el conflicto armado interno, periodo comprendido de 1960 a 1996. La Liga lanzó el programa Todos por el Reencuentro el 20 de mayo de 1999. Actualmente tiene un registro de más de 1,000 casos de niñas y niños desaparecidos. El programa acompaña a los familiares de niñas y niños que fueron separados de sus hogares durante la guerra, investiga sobre su paradero y facilita las condiciones para propiciar un reencuentro en vida o post-mortem. Que desde el año 1999 acompaña a familias que perdieron sus hijos desde el punto de vista emocional, pero también ayudamos a buscarlos, ¿verdad? Y en la posibilidad de reencontrarlos. Y una vez al año, que es la posibilidad, hacemos un encuentro en el que vienen representantes de las distintas regiones donde trabajamos, que sobre todo es en comunidades donde la guerra fue muy intensa, donde se dieron el mayor número de masacres, porque el tema de la desaparición está vinculado mucho al tema de las masacres. Como parte de los alcances de los procesos de búsqueda realizados por el programa Todos por el Reencuentro y las familias de la niñez desaparecida, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León reconoce las acciones realizadas durante 25 años de trabajo. Esta actividad está coordinada por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos en ocasión del Día Internacional de las Personas Desaparecidas.
Este reconocimiento se llevará a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura el viernes 30 de agosto a las 9 de la mañana. Acerca de procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Estos son realizados en el país por organizaciones sociales que acompañan a las familias de las víctimas de desaparición. Son posibles por donaciones de la cooperación internacional, no cuentan con fondos del presupuesto nacional y tampoco se cuenta con la cooperación de las representaciones del Estado para brindar información. Desde el año 2006, un conjunto de organizaciones presentó al organismo legislativo la iniciativa de Ley 3590, normativa que busca la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de desaparición. Hasta la fecha, la iniciativa permanece archivada en el Congreso. La búsqueda de las personas desaparecidas la han tenido los propios familiares y las organizaciones de víctimas. El Estado de Guatemala como tal nunca ha asumido un papel que le corresponde por los acuerdos de paz y por el compromiso que se tiene con las miles de familias. Entonces la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos lo que hace es conjuntar esos esfuerzos para acompañar a los familiares, acompañar los procesos de búsqueda desde un punto de vista integral y que concluya con entregar un informe a los familiares de si fue o no fue posible ubicar la suerte, el destino final y el paradero de esas personas desaparecidas. El Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada destaca que esta es una iniciativa humanitaria con la cual se reforzaría el trabajo realizado por organizaciones de familiares de víctimas de desaparición. Señala que luego de la firma de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996, el Estado guatemalteco se comprometió a implementar acciones de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, estas han sido nulas pese a que existen 45,000 razones para su aprobación. El Congreso de la República no ha tenido, sobre todo en estos últimos tiempos, una cercanía con propuestas de ley de beneficio para la población, sino más bien se ha tenido que convertir en una especie de reducto en el cual ellos están parapetando para poderse defender de sendas de acusaciones de corrupción. Cada día hay más personas señaladas y entonces este tipo de leyes que sí tienen ese contenido social humanitario las han dejado prácticamente por un lado. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en Guatemala existen 45,000 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. 5,000 casos corresponden a niñas y niños. Acerca del origen de la conmemoración del 30 de agosto, Día Internacional de las Personas Desaparecidas, le contamos que el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas, en virtud de su resolución Ares 65-209, expresó su preocupación en particular por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros, cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido. Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la cual comenzó a observarse en el año 2011. Hasta aquí la información desde Guatemala. Para Voces Nuestras en Costa Rica, informó Juan Pablo Montenegro Rojas, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En México. La Ciudad de México fue la sede de la Asamblea de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, donde organizaciones se reunieron para analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de su labor en la defensa de la ecología integral. Durante este encuentro se continuó tejiendo redes con otras organizaciones para fortalecer esfuerzos colectivos por el bien común en la región. Para conocer más detalles sobre esta red y su impacto, escuchemos el reporte de Radio Guayacocotla en México con nuestra compañera corresponsal Leticia Hernández.
Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, les saludo desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. Les cuento que el fin de semana en la Ciudad de México se realizó la asamblea de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, la REMAN. Entre las reflexiones de los colectivos se dialogó la situación que enfrentan nuestros pueblos originarios sobre el bosque, el agua y la minería. En estos espacios se comparte la preocupación del cambio climático y están buscando estrategias para el cuidado de la tierra y la naturaleza. Esta información es de nuestro compañero Juan José Labaniegos. Estamos aquí en la Ciudad de México con Gabriela Vázquez. Ella es participante de la Asociación Asesoría Social Productiva de Calnali Hidalgo, muy cerca de Guayacocotla. Gabriela, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué es, en pocas palabras, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana? Pues mira, la red, justo como su nombre lo dice, es esta red que entreteje. ¿Y a quiénes entreteje? Bueno, pues a diferentes organizaciones por todo el país. Pues hay desde organizaciones que están haciendo trabajo pues de base con campesinos, campesinas de Chihuahua, de Yucatán, de Hidalgo, y de todas las partes de México que están haciendo pues trabajos para el cuidado de la casa común, de los territorios. Pues algunos trabajan temas de residuos sólidos, otros con temas de agua, con temas de minería. Entonces, pues hay una gran diversidad de acciones que se hacen en todo el país y pues esta red nos une, nos encuentra y nos dice, pues mira, esta gente hace esto, esta gente hace lo otro, y entonces es muy lindo saber que no estamos solos y solas haciendo estos trabajos, sino que hay muchas luces por todos lados y pues nos une pues esta espiritualidad, porque pues es eclesial. Esto quiere decir que tiene pues bases con valores. En este caso pues la mayoría éramos católicos, pero no quiere decir que solo católicos, sino también hay otras profesiones de fe. ¿Qué sucedió en estos 3 días? Pues mira, hubo varios momentos. Hubo pues este momento de justo conocer lo que hacen las otras organizaciones. Hubo también momentos de espiritualidad donde pues con ejercicios vimos que era lo que el espíritu nos mueve en estas reflexiones, en todo este trabajo. Y entonces pues siento que es algo que nos animó, ¿no? Al final en estos 3 días, además de compartir estos saberes, pues también compartimos el mismo espíritu, ¿no? Y entonces eso pues hace muy enriquecedor la experiencia. Pues aquí con Gabriela Vázquez desde la Ciudad de México, y le agradecemos. Y otro de las personas, de los colectivos, organizaciones que están trabajando para cuidar la madre tierra que nos cobija a todos. Enfrentar los problemas ambientales es una corresponsabilidad que tenemos con la tierra y una deuda por cuidarla. Las redes fortalecen las estrategias para seguir acompañando a las comunidades en el cuidado al territorio. Para Voces Nuestras se despide Leticia Hernández de Radio Guaya, La Voz Campesina en México. En El Salvador. El agua en El Salvador está gravemente contaminada con fármacos, hormonas, pesticidas y productos de cuidado personal. Así lo revela un informe científico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. El país se encuentra al borde del estrés hídrico, una situación agravada por la creciente demanda de la agroindustria y los comercios, así como la contaminación de los cuerpos de agua y el impacto del cambio climático. El informe llama a una acción rápida y efectiva por parte del Estado y recomienda que las comunidades se involucren aún más activamente en la gestión del agua. La información desde El Salvador con Gerardo Castro, desde Radio YSUCA. El informe científico titulado Acceso al agua de calidad, presentado por la Vicerrectoría de Investigación e Innovación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, revela preocupantes hallazgos sobre la crisis hídrica en El Salvador. Según la coordinadora del informe, Merari López, el país está experimentando un aumento en la demanda de agua superior al 15%, aunque actualmente no se ha alcanzado un estrés hídrico severo, ya que aún hay una disponibilidad de 1.700
1.700 metros cúbicos por persona al año, se proyecta que para 2030 El Salvador podría enfrentar una crisis hídrica significativa. Ahorita nosotros disponemos de más o menos 2.800 metros cúbicos por persona al año. Sin embargo, esto nos indica que al menos en términos de El Salvador estamos más cerca del estrés hídrico que del promedio regional. Por ejemplo, países como Guatemala, Costa Rica tienen niveles superiores a los 6.000 metros cúbicos, ¿verdad? Eso también nos pone a nivel de la región como uno de los países que se encuentra más cerca, digamos, de alcanzar este parámetro de los 1.700 metros cúbicos del año, que ya implicaría estrés hídrico. No tenemos un cálculo porque eso pues depende de las demandas, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí hemos observado es que prácticamente tanto en la demanda de abastecimiento, que implica, por ejemplo, el sector comercial y el sector residencial, así como el sector agrícola, por temas de riego, y la industria, absolutamente todas las demandas han crecido en los últimos 10 años. Eso implica que si continúa este ritmo acelerado, ¿verdad?, muy probablemente alcanzaremos antes del 2030 el nivel de estrés hídrico, sobre todo porque hay otras presiones adicionales. La contaminación es otro factor crucial que está reduciendo la cantidad de agua disponible. López señala que el 95% de las aguas residuales se dirigen a los cuerpos de agua y el cambio climático está acelerando la disminución de los caudales de los ríos, afectando así la disponibilidad de agua. La investigadora Violeta Chichique dijo que en las aguas del río Lempa, el río Sucio, el embalse Cerrón Grande y en una muestra de agua potable de un hogar en San Salvador se han encontrado residuos de fármacos, pesticidas, hormonas y productos de cuidado personal. Aunque la contaminación detectada es baja, Chichique advierte sobre el riesgo asociado con la exposición prolongada a estos contaminantes. Porque continuamente estamos en contacto con esas especies. Los ríos, sabemos que toda la agricultura depende de él, entonces estamos en contacto continuo. Si es agua potable, es agua que utilizamos para bañarnos, lavar nuestros alimentos, lavarnos las manos, cepillarnos los dientes. A veces incluso la consumimos directamente. Y los peces también. Entonces, esos son los problemas que se pueden llegar a desarrollar debido a la exposición prolongada. Y en materia de plásticos. Plásticos no hemos analizado, pero también los microplásticos son categorizados dentro de estos contaminantes emergentes. El informe también propone soluciones para abordar la crisis hídrica, tales como una intervención rápida por parte de autoridades de ANDA, la Autoridad Salvadoreña de la Agua ASA y el Ministerio de Medio Ambiente. Meraris López enfatiza la importancia de la participación comunitaria, especialmente en áreas rurales, ya que son los habitantes de estas zonas quienes están más involucrados en la gestión del agua. Además, se recomienda la implementación de procesos naturales para tratar y degradar los contaminantes emergentes en las aguas contaminadas. Desde Radio YSUCA en El Salvador informó Gerardo Castro. Es roja, es roja. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Perla Fabiola Montoya. Soy de la comunidad birrárica de San Andrés Coamiata. Es roja, es mi sangre. Estos temas casi no se hablan en las comunidades, entonces me motivó mucho eso y la niñez, que esta información llegue a más niñas, porque las comunidades son grandísimas, las comunidades birráritas son grandes, hay muchísimas niñas. Tame ukari te yamate, que potente ubilla, bocate te mama teni, te ubilla nik. Es roja, es roja, es roja, es mi nana. En México. El 21 de agosto, la Procuraduría Federal del Consumidor de México clausuró de manera definitiva el relleno sanitario que durante años provocó daños irreparables en el territorio de San Pedro Cholula, en el estado de Puebla. Esta victoria fue posible gracias a 6 meses de resistencia de los pueblos cholutecas, quienes lucharon incansablemente para proteger su tierra y su salud. La información con Saraí Rivadeneira desde Radio Comunitaria Sinaca. No es sequía, es saqueo. Compartimos desde el estado de Puebla en México
la noticia de que fue clausurado un relleno sanitario que durante años había estado dañando el aire, el agua y la tierra de la sagrada región cholulteca en el estado de Puebla. El pasado 21 de agosto, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, clausuró de manera definitiva el basurero de muerte en San Pedro Cholula, después de 6 meses de resistencia de los pueblos de la región. Dicho mal llamado relleno sanitario había sido operado por la empresa Profag Hidrolimpieza, exponiendo al aire libre desechos de varios municipios de la región. El agua para desatar conflictos. La ONU lanzó el lema Agua para la paz. La resistencia de los pueblos ante el proyecto comenzó el 21 de marzo, cuando la sociedad civil clausuró dicho basurero. A pesar de la represión y criminalización al movimiento por parte de las autoridades, el 14 de mayo, los pueblos emitieron un decreto por el cual prohíben la existencia de rellenos sanitarios y el despojo del agua en su territorio. Finalmente, la Profepa reconoció el mal funcionamiento del relleno y respetó la demanda de los pueblos. La clausura no lo logró un partido político, no lo logró un empresario, no lo logró una persona, no lo logró un líder, no lo logró nadie de ellos. La lograron los pueblos, la lograron las personas que estaban aquí resguardando el plantón. Les agradecemos a todos ellos, a todas ellas, a todas las personas que apoyaron con 1 kilo de frijol, que apoyaron con agua, con refrescos, que apoyaron para que nos pudimos movilizar a diferentes lugares. Muchas gracias y aquí está el resultado de la organización y de la lucha de todos y de todas. ¡Bravo! Reportó Saray Rivadeneira desde Radio Comunitaria Chinaca. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. ¿Sabes qué es el misoprostol? El misoprostol es un medicamento absolutamente seguro que ha permitido que las mujeres interrumpan embarazos no planeados y o no deseados sin que pongan en riesgo su vida y su salud con procedimientos clandestinos e inseguros. El misoprostol es un medicamento que tiene varios usos. Uno de ellos es para tratar ciertos tipos de gastritis y úlceras gástricas. La Organización Mundial de la Salud lo recomienda también para inducir el aborto temprano o avanzado, prevenir o tratar hemorragias obstétricas, entre otras condiciones ginecobstétricas. El misoprostol se puede usar con absoluta seguridad hasta las 10 semanas de gestación sin supervisión médica. Cuando el embarazo tiene entre 11 y 13 semanas de gestación, es necesario contar con el acompañamiento de un profesional de la salud. El misoprostol causa contracciones en el útero y provoca que se dilate el cuello uterino. Ambas acciones ayudan a interrumpir el embarazo. Para la interrupción segura del embarazo, es necesario administrar 3 dosis de 4 pastillas de 200 microgramos con una diferencia de 3 horas. Es decir, administrar 4 pastillas, esperar 3 horas y administrar las siguientes 4 pastillas. Esperar 3 horas más y administrar las siguientes 4 pastillas. Si después de la tercera dosis no se presenta el sangrado, se recomienda acudir al médico. La dosis será vía bucal o sublingual. En la vía bucal, colocar entre la encía y el cachete 2 pastillas de cada lado. En la vía sublingual, colocar las 4 pastillas debajo de la lengua. Especificaciones técnicas. Podemos encontrarlo con una variedad de nombres comerciales. La cantidad de misoprostol por pastilla debe ser de 200 microgramos. Cada toma debe ser de 800 microgramos. Puede ser en 4 pastillas de 200 microgramos. El número de pastillas que la usuaria deberá ingerir en la primera, segunda y tercera dosis es de 4 pastillas, con un intervalo de 3 horas entre cada dosis. Las especificaciones que debes darle a las usuarias son las siguientes. Mantener las 4 pastillas en el lugar indicado por media hora sin comer ni beber nada. Después de este periodo, deberá tragar los restos de las pastillas con un poco de agua. Es importante mencionarle a la mujer que a partir de ese momento podrá tener sangrado vaginal. Segunda dosis. 3 horas después, deberá ingerir 4 pastillas más de la misma manera. Por ejemplo, si ingirió la primera dosis a las 9 a.m.,
debe ingerir la segunda dosis a las 12 p.m. Ingerir una tercera dosis de la misma manera, es decir, 3 horas después de la segunda dosis, ingerir 4 pastillas más. Por ejemplo, si la segunda dosis fue a las 12 p.m., la tercera dosis será a las 3 p.m. Es fundamental que la mujer tome la tercera dosis aun cuando existan sospechas de que el tejido ya fue expulsado. Recuérdale a la usuaria que si en este momento no desea un embarazo, es necesario que inicie con un método de anticoncepción de inmediato. Excepto el DIU, la fertilidad regresa el mismo día de la primera toma de misoprostol. Igual que otros medicamentos, en México, el misoprostol se vende en farmacias independientes, de cadena o autoservicios, sin necesidad de registrar receta médica. Nota importante: cuando se trata de una emergencia médica, la atención del caso y la provisión del servicio se vuelven inaplazables. La mujer debe ser atendida de inmediato, ya que la falta de atención puede poner en peligro su vida. Puedes contactarnos en ipasmexico@ipas.org o en Facebook como @ipasmexico fanpage. En Latinoamérica. Los 27 estados de la Unión Europea decidieron no reconocer a Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela, argumentando la falta de actas de votación que verifiquen los resultados que se dieron a conocer tras la contienda electoral. Mientras tanto, la Fiscalía venezolana citó por tercera vez a Edmundo González y se presume que podrían allanar su vivienda. El ex candidato sostiene que no existe imparcialidad en las instituciones del país para garantizarle un proceso justo. Nicolás Maduro, por su parte, asegura que González se prepara para abandonar Venezuela. Vamos con el informe desde ese país con la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, ALER. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea decidieron no reconocer a Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela. El portavoz del bloque europeo, Josep Borrell, informó que la decisión se tomó porque no hay actas de votación que permitan la verificación del resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral. Por otro lado, la dirigente María Corina Machado denunció que en las próximas horas puede ser allanada la vivienda de Edmundo González Urrutia. Pidió a la comunidad internacional respaldar al que es, según la plataforma unitaria, el presidente electo de Venezuela. Creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente electo, en las próximas horas. Y yo quiero ver cómo aquí mundialmente se genera una reacción para que entendamos lo que esto se trata. O sea, invadiendo la casa, la residencia, donde por supuesto él no está, porque está resguardado, al igual que yo. Entre tanto, el pasado miércoles, Nicolás Maduro aseguró que Edmundo González se prepara para irse del país. En las últimas horas, la Fiscalía le envió una tercera citación para que declare por la creación de la página web donde publicaron las actas de la elección presidencial. González no asistió a los 2 primeros llamados del Ministerio Público. Asegura que no hay imparcialidad institucional y que el fiscal actúa como un acusador político. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. La crisis postelectoral en Venezuela continúa. Se espera que en los próximos días se mantengan las movilizaciones sociales para exigir la publicación de los resultados. Héctor Escandel, ALER, Contacto Sur. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redacción@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Hemos
llegado así al final de esta emisión 839 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchísimas gracias a toda nuestra red de corresponsales y personas colaboradoras, así como a nuestra audiencia, porque su apoyo es esencial para poder sostener este espacio informativo semana a semana. Y no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, ahí nos pueden encontrar como Voces Nuestras. Y visiten también nuestro sitio web vocesnuestras.org para acceder a más información, contenidos y recursos educativos. Les habló Génesis R. Cruz en esta emisión y me despido con un fuerte abrazo a la distancia para encontrarnos la próxima semana con más información directamente desde los territorios. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.